Jóvenes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión, la presentación girará en torno a las electroválvulas, componentes indispensables en todo sistema electrohidráulico o electroneumático. Estos elementos se llaman también convertidores electrohidráulicos o electroneumáticos, porque lo que hacen estos componentes es, como en el caso de esta válvula, la 4.2 monoestable con un solo accionamiento eléctrico, es que cuando le llega la señal de 24 voltios a Y1, lo que hace es que envía el aceite de P a el cilindro sale. Y cuando se desenergiza, cuando se le quita la energía a Y1, pues el resorte vuelve a poner esta posición y el aceite va a este lado del cilindro, haciendo que regrese. Exactamente lo mismo sucedería con esta válvula, que es la válvula 5.2 monoestable. Cuando llega la señal de 24 voltios, el aire pasa de 1 a 4, el cilindro sale, y cuando deja de estar energizado, el cilindro regresa por acción del resorte. Aquí también podemos ver la válvula 4.3 con doble accionamiento eléctrico y sentado por resorte. Y aquí podemos ver la válvula 5.2. Esta válvula es exactamente esta que está aquí. Entonces podemos ver que las válvulas son las que gobiernan los cilindros. En los circuitos de controles eléctricos se hace una secuencia del control de unos relevos. Estos relevos gobiernan las electroválvulas y las electroválvulas son las que gobiernan los cilindros. Entonces, gobernando Y1 y Y2, hacemos que el cilindro salga o regrese. Ahora paso a describir cada una de las principales válvulas de los sistemas, primero electroneumáticos y después de los sistemas electrohidráulicos. Aquí podemos ver una válvula electroneumática 3.2. Ella es normalmente cerrada y con retorno por muelle. Aquí podemos observar que el punto 1, todas las válvulas en electroneumática, el punto 1 es la alimentación de presión. El punto 2 es salida de aire, 2 y 4 son salidas de aire al cilindro, y 3 o 5 son salidas de aire a la atmósfera. Aquí podemos ver que es normalmente cerrada. El punto 1 tiene presión, está cerrado y hay comunicación de 2 a 3. Con esta válvula es posible gobernar un cilindro de simple efecto. Esta electroválvula puede fácilmente ser utilizada para gobernar un cilindro de simple efecto. Aquí tenemos un cilindro de simple efecto gobernado por una válvula 3.2 normalmente cerrada. En su posición de reposo, el aire pasaría libremente a la atmósfera. Cuando se activa, el aire pasa a través de la estrangulación, el cilindro sale. Aquí podemos ver otra válvula, que es la válvula 5, electroválvula 5.2 monoestable con retorno por muelle. Aquí podemos observar cómo trabaja ella. Una válvula de vías cuya función principal es enviar el aire al punto 2 o al punto 4 dependiendo de la posición en la que esté. Se llama 5.2 porque tiene 5 puertos de comunicación. El punto 1, entrada de aire. El 2 y el 4 son salidas de aire a la atmósfera, salidas de aire al actuador. 3 y 5 son salidas de aire a la atmósfera. Entonces aquí sucede que en la medida que entre estos dos puntos, A1 y A2, que tiene que ver con la bobina Y1, le llegue 24 voltios, entonces va a estar ubicada en esta posición o en esta posición. Cuando se activa, el aire pasa del 1 a 4. Cuando se desactiva Y1, el aire pasa de 1 a 2. Es decir,
Ahí puedo gobernar la salida o la entrada de aire en forma completa. Para que funcione es necesario mantener la alimentación, el voltaje a la bobina Y1 para que el cilindro se mantenga afuera. Aquí podremos ver cómo es el funcionamiento interno. Posición de reposo, comunica A1 con 2 y A5 con 4. El punto 3 está cerrado. Se utiliza generalmente para gobernar cilindros de doble efecto. Recuerden que los cilindros de doble efecto deben de tener al lado y lado las válvulas de estrangulación para regular la velocidad de salida y la velocidad de entrada. Podemos pasar a revisar un circuito hecho en FluidSync en el cual se vea la aplicación de esta válvula. Aquí lo podemos ver. Por lo menos aquí está el ejemplo típico del start. Activo Y1, cilindro sale, desactivo Y1, el cilindro regresa, sale, regresa, sale, regresa. En esta válvula, como dice, hay que mantener la alimentación de Y1 para que el cilindro esté afuera, y cuando se desactiva el relé K1, el relé K1 desactiva Y1. Ahora pasamos a describir otra válvula electroneumática muy importante, que es la 5.2 con doble accionamiento eléctrico. Se llama la válvula 5.2 biestable. Esta válvula funciona de la siguiente manera. Al alimentar con 24 voltios Y1, la bobina Y1, la válvula toma esta posición. El aire estaría conduciéndose del 1 al 4 y el cilindro sale. Y solamente con la aparición de 24 voltios por un instante en Y2, la válvula toma esta posición y el aire pasaría de 1 a 2. Es decir, con Y1 el aire pasa de 1 a 4 y con Y2 el aire pasaría de 1 a 2. Es importante mencionar que esta electroválvula no necesita que se mantenga la señal de Y1 y Y2 autorretenida. Simplemente se necesita que aparezca por un instante. Por eso se llama una válvula de memoria también, una válvula biestable. Lo importante es de que el circuito de control eléctrico garantice que cuando aparezca Y1 no esté Y2, cuando llegue Y1 ya no esté Y2. Es decir, o se dé de manera simultánea, porque si no se presentaría una interferencia y la válvula quedaría bloqueada. Aquí podemos ver una válvula comercial que cumple con las funciones de la válvula 5.2 biestable. En este momento les voy a mostrar un circuito electroneumático en el cual aparece una válvula, un circuito de control eléctrico con una válvula 5.2 biestable para ver su funcionamiento. Bueno, este circuito que se muestra a la derecha muestra la aplicación de una electroválvula 5.2 biestable. Simplemente es un circuito que permite desarrollar el ciclo único del cilindro de la siguiente manera. Al pulsar el pulsador S1, el cilindro sale y automáticamente regresa. Se activa K1 y se activa K2 para que regrese. K1 para que salga, K1 para que regrese. Sale, regresa. Así, de esa manera este sistema se puede realizar con esta electroválvula. Bueno, aquí podríamos ver una aplicación de esta válvula, de la válvula 5.3 centro cerrado, para el gobierno de un cilindro de doble efecto en el cual podemos hacer que salga y que regrese y que se ponga a detener en cualquier posición intermedia. Entonces aquí le decimos sale a la derecha, se detiene, izquierda, se detiene, izquierda, derecha, se detiene. Y ahí podríamos hacer una especie de inversor del sentido de giro, el sentido de movimiento del cilindro,
con esta válvula 5.3 centro cerrado. Recordemos que estas válvulas también pueden venir con otros tipos de centros: centro flotante, centro abierto y centro tándem, de tal manera que nos da otras aplicaciones, otras utilidades, digamos, para el gobierno del cilindro neumático. Porque recuerden que con la válvula 5.2 monoestable o la vía estable solamente podríamos hacer que el cilindro salga o que regrese, pero en ningún momento podíamos hacer que él se detuviera en alguna posición intermedia. Con esta válvula sí se puede hacer. Bueno, habiendo revisado las principales electroválvulas neumáticas, podríamos pasar a las válvulas electrohidráulicas. La más sencilla de ellas es la electroválvula 2.2. Simplemente tiene dos vías PA y dos posiciones. Simplemente ella es una 2.2 normalmente cerrada. Aquí viene la conexión del punto P de la presión. Aquí se ve que está cerrada. Y cuando se acciona la bobina, pues entonces comunica P con A. Aquí podemos ver algunos de los modelos comerciales que podemos encontrar de esta electroválvula. Podemos mirar entonces la electroválvula 3.2. Esta es una válvula que es generalmente utilizada para gobernar cilindros de simple efecto. Aquí podemos ver el grupo motriz simplificado, la válvula 3.2 normalmente cerrada, y que permite gobernar este cilindro. Esta es una de las formas que toman las electroválvulas 3.2 en el comercio. Aquí tiene la bobina Y1, y aquí muestra el dibujo esquemático de la válvula. Ella es normalmente cerrada, el punto P está cerrado y hay comunicación de A con T. Entonces, cuando se activa Y1, el aceite pasa de P a A, pasa por esta parte, pasa por la estrangulación y se regula la velocidad de salida. Cuando se desactiva Y1, el aceite de esta recámara baja por este cheque, pasa por la estrangulación para regular la velocidad de regreso y el aceite se va al tanque. Toda válvula monoestable necesariamente tiene que mantenerse autorretenida la señal de Y1 para que el cilindro se mantenga fuera. Cuando desaparece, entonces regresará el cilindro. En esta ocasión se muestra lo que es una de las electroválvulas más conocidas, que es la válvula 4.2 monoestable. Aquí podemos ver algunas de sus representaciones a nivel comercial y didáctica. Podemos ver la bobina Y1 y podemos ver los 4 puertos, 1, 2, 3 y 4. En el punto P siempre es la presión, pump, tanque, T, A y B van a los cilindros. Y en esta situación, esta válvula sirve para gobernar cilindros de doble efecto, de tal manera que simplemente el cilindro salga o regrese completamente. En esta posición de reposo, el aceite va de P a B y el cilindro regresará. Cuando se activa la bobina Y1, entonces el aceite pasa de P a A, el cilindro comienza a salir y el aceite de esta parte de la recámara comienza a evacuarse de B a T. Cuando se desactiva, el aceite llega a esta recámara y el cilindro regresa. Por ser una válvula monoestable es necesario mantenerle la señal de Y1 para que el cilindro permanezca fuera. Cuando se desactiva Y1, el resorte vuelve a poner la válvula en su posición de reposo. Podremos ver un circuito electrohidráulico en el cual se vea el funcionamiento de una válvula como esta. En este circuito se muestra el control de una electroválvula 4.2 monoestable
para gobernar un cilindro de doble efecto, de tal manera que al pulsar el start va a realizar un ciclo continuo que consiste en la salida, la temporización y el regreso del cilindro, y se va a repetir en forma indefinida hasta que se pulse el stop. Entonces aquí se puede ver el pulsador de start, se activa K1, mientras esté K1 el cilindro está fuera. Cuando se desactiva regresa, otra vez sale, regresa, y ahí se va a quedar, digamos, en forma indefinida hasta que se decida pues pulsar el stop para que no se repita nuevamente. Después de haber explicado el funcionamiento de esta válvula, pasaremos entonces a explicar las válvulas 4.3. Las válvulas 4.3 son válvulas electrohidráulicas que permiten el gobierno de cilindros de doble efecto. Ellas tienen dos bobinas, Y1 y Y2. Al mantener activada Y1, el cilindro saldrá porque el aceite va a comunicar de P a A y de B a T. Y cuando se activa Y2, va a comunicar a P con B y A con T. En este caso, el accionamiento de las bobinas debe ser mutuamente excluyente. Cuando esté una, no puede estar la otra. Cuando esté Y1 no puede estar Y2, cuando esté Y2 no puede estar Y1, porque la válvula se bloquearía. Cuando no hay accionamiento o energía en ninguna de las dos bobinas, la válvula se centra, se va a su centro por efecto de los resortes. Entonces, esta válvula en sí se llama válvula 4.3, con doble accionamiento eléctrico y centro cerrado y centrado por resorte. Así como está esta válvula 4.3 centro cerrado, lo que hace es que bloquea el cilindro, que no puede salir el aceite por ningún lado. El cilindro puede detenerse en cualquier posición intermedia, hecho que no lo permite las válvulas 4.2. Sin embargo, existen otros tipos de centros, como el centro tándem. Está el centro tándem, que permite que el aceite vaya cuando esté en la posición central, el aceite vaya de la bomba al tanque nuevamente, con muy baja presión. En el centro flotante, si este centro estuviese aquí, lo que permitiría es que ambos lados del cilindro estarían conectados al tanque y el cilindro se podría mover fácilmente. En este no se puede mover porque estaría bloqueado. Centro cerrado, estarían cerrados todos los puertos conectados a la válvula en la posición central. Y en el centro abierto todos los puertos estarán intercomunicados, haciendo que el aceite se vaya al tanque y que además ambos lados del cilindro estén a la misma presión, de tal manera que se pueda mover. Es decir, la bomba mantendrá poca presión porque está enviando nuevamente al tanque, además el cilindro se podrá mover libremente. Es decir, existen una gran variedad, no solamente estas alternativas, sino muchas otras de tipos de centros en las válvulas 4.3 que permiten cada uno de ellos un comportamiento especial del cilindro en la posición central. En las posiciones extremas cumplen toda la misma función. El cilindro sale, el cilindro regresa. Ahora se mostrará, digamos, un circuito electroneumático, electrohidráulico, que muestra el funcionamiento de una de estas válvulas. Bueno, aquí se puede observar la utilidad de una de estas electroválvulas. Este circuito representa el ciclo único de este cilindro, una válvula 4.3 centro cerrado. Entonces aquí podemos decir ejecutar, podemos decir iniciar, cilindro sale, temporiza y regresa. Ese es el ciclo que está cumpliendo. Sale, temporiza y regresa. Ese mismo ciclo lo puede hacer con cualquiera de estas alternativas de válvulas.
Bueno amigos, pues no siendo más el motivo de esta presentación, pues le doy, espero que este tema les haya sido de utilidad y los invito a suscribirse en una próxima ocasión. Hasta luego.